Buenas tardes, estimados estudiantes. El tema de hoy, como bien saben, son funciones lineales. En este caso, vamos a analizar algún contenido que hemos enviado ya a la plataforma. Ustedes saben que en la plataforma tenemos un apartado del aula virtual, en donde yo subo el contenido, en este caso la materia. Bueno, este es de otro curso, pero el funcionamiento es el mismo, ¿sí? Se les subió en este caso la presentación. También se les envió una información de la página directamente de GeoGebra y la presentación como tal realizada en Canva. Entonces iremos viendo un poquito de todo lo que trabajaremos en esta clase. Antes de empezar, no sé si alguien me puede decir qué es como tal una pendiente o qué hace la pendiente en este caso en una función, cuál es su objetivo. Me pasa alzando la mano. Compañero Kevin, ¿qué nos puede decir de la pendiente? Pues la pendiente es el número que indica qué tan inclinada está una línea recta y en qué dirección se mueve. También se representa por la letra M. Ya, perfecto. En el documento que enviamos previamente, vimos que en este caso la función va a tener una forma, en este caso, denominada por y o f de x es igual a m más b. Esta parte de aquí. Sí, gracias, compa Kevin. No sé si alguien me puede decir cuál es el significado de la letra b en este caso, o qué le hace a la recta o a la gráfica de la recta. La letra D correspondería al corte en el eje de las ordenadas. Perfecto, compa Julio, muchas gracias. Bien, entonces vemos que hemos revisado bastante bien el contenido previamente enviado. También vimos, ¿no es cierto?, aquí que hay diferentes tipos de funciones, una función constante eh, y funciones crecientes y decrecientes. Ahora, mediante avancemos en la clase, vamos a ver cómo se grafica cada una o cómo se presenta cada día, cada una, perdón. Pero bueno, empecemos con la presentación como tal. Hablamos de funciones, pero específicamente funciones lineales. ¿Por qué? Porque, como su nombre lo dice, la gráfica que obtengamos va a ser simplemente una función lineal. Como se verá en siguientes clases, hay diferentes tipos de funciones, cuadráticas, elipses y un sinnúmero de ecuaciones, pero el tema de esta clase se concentra en funciones lineales. Pero para poder graficar las mismas, necesitamos saber, o ya tenemos el conocimiento previo de qué es un sistema o un plano cartesiano, que está conformada por coordenadas o pares ordenados. Están terminadas por la letra X y la Y, que al momento de graficar vamos a poder obtener un punto en el plano. Entonces, como ejemplo uno, nos dice que el precio de un cupcake en este caso es de $2. ¿Cuánto necesitaríamos nosotros para poder comprar 5 de estos cupcakes? No sé, alguien si quiere participar. Si el precio es de $1, ¿cuánto debería pagar para obtener los 5? Pues 10 no, o sea, sería 2 por 5 10 es una multiplicación. Exactamente. De igual manera, si quiero 100 de este producto, ¿cuánto tendría que pagar? $200 en este caso, ¿verdad? 200. Entonces vemos que va creciendo exponencialmente. Para cada valor que yo le dé, en este caso de X, o mejor dicho, cada cantidad que yo venda del producto, voy a obtener directamente un precio o una ganancia. Aquí vemos que aparece una tablita. Como ven, para cada producto yo obtengo un monto en específico. Si vendo uno, tengo dos. Si vendo dos, tengo cuatro. Si tengo tres, seis y así infinitamente. Entonces, vemos que hay dos tipos Profe, de variables. profe, La primera variable, profe, dígame. una pregunta. ¿Esta función tiene algún nombre en específico? Porque prácticamente sería el crecimiento proporcional a la medida de cuánto vamos comprando, cuántos productos vamos comprando.
Claro, en este caso la función va a tender al infinito y sería una función lineal, dependiendo del número que vendamos. Pero si queremos seccionar, digamos, sería una función afín, que ya veremos un poco más adelante. Profe, pero Y una consulta. En este caso, en este ejemplo que se acaba de dar, hay una variable constante que vendría a ser 2, que es la base para que crezca la pendiente, sería en este caso. No, esa sería la pendiente. exacto, la ¿O cuál pendiente sería la sería pendiente? el número que le acompaña al, a la incógnita en este caso. Ahora que pase a la siguiente diapositiva, se va a ver de mejor manera. Pero antes de pasar, hay que diferenciar cuál es una variable dependiente e independiente. Una variable dependiente en este caso va a ser el precio que yo obtengo por lo que vendí de este producto. Entonces, ¿depende de qué? Del número que estoy vendiendo. En este caso, la variable independiente es el número de copies. ¿Por qué? Porque yo puedo tener tranquilamente ahí, pero se pueden vender o no se pueden vender. ¿Cómo diferenciamos esto? En este caso, la letrita el número, perdón, que está al lado de la letra es la pendiente. Va a determinar cuánto crece o cuánto decrece en este caso. Entonces, como vemos, usamos símbolos para simplificar los problemas en este caso. Y el problema podemos escribirlo en forma de notación. Entonces veremos que este número que está acá adelante, en este caso el 2 va a cambiar de una u otra manera nuestra función o nuestra gráfica, en este caso que obtenemos una recta. Con el ejemplo 2 creo que va a entenderse un poquito mejor. Pero antes de eso, tenemos una serie de pasos, ¿no es cierto? En este caso son tres pasos. El primero, construir una tabla, como vimos aquí, ¿no es cierto? Eh, Voy a darle un valor de X y me va a dar el precio. Entonces será lo primero que vamos eh, a colocar. Ya en el deber se especificará eh, un poco mejor. Luego, estos valores que obtenemos nos va a dar un par ordenado tanto en X como en Y colocaremos en el plano cartesiano. Ya, entonces tenemos ahí una serie de números que se están formando. ¿Qué serían estos pares de números que estamos viendo aquí, compañeros? ¿Qué está formando? El uno con el 2, el 2 con el 4, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. Estamos formando un punto ordenado. Un punto, ¿no es cierto?, que vamos a ubicar en el plano cartesiano. Y como hablamos de funciones lineales, ¿cuál va a ser el gráfico que vamos a obtener en el plano cartesiano? Una recta. Exactamente, una recta. Eh, Entonces, básicamente, con la tabla ya obtenemos nuestros valores, nuestras coordenadas y veremos que se va formando una línea recta en el plano. Como ustedes ven, para cada valor de X tenemos un valor específico de Y. Esto mientras nos mantengamos en las funciones lineales. Cuando avancemos a otros ejemplos, a otros tipos de funciones, veremos que puede costarle dos veces en el eje de las Y. Pero como vieron ustedes en la información previa, solo cortamos en el eje de las X una sola vez. Ya tenemos un ejemplo 2. No sé si puede ayudarnos con la lectura alguien. Una compañía de taxis te cobrará $3 como tarifa de servicio cada vez que pidas un taxi. La siguiente tarifa será de $0.4 por kilómetro. ¿Cuánto me cobrarán por un recorrido de 5 kilómetros? ¿Cuánto me cobrarán por un recorrido de 12 kilómetros? Ya. Analicemos entonces cómo varía este segundo ejemplo con respecto al primer ejemplo. ¿Qué aparece extra o cuál es la diferencia? Recordemos que en el primero solo teníamos directamente un valor que obtengo por cada producto vendido, pero aquí nos da un dato extra, que es el precio por la tarifa. ¿Cómo creen ustedes que va a cambiar en este caso la función? ¿O qué altera o qué cambia? ¿Existe un precio constante o una tarifa mínima en la carrera, diríamos?
exactamente. Y Hay lo que va a un cambiar, valor, hay un valor fijo y hay un valor variable. exacto. Entonces, esto que estamos viendo aquí podemos representar tranquilamente con una función. Lo que va a cambiar un poco es el valor fijo que dice el compañero Julio. Y el compañero Sergio, como menciona, hay una variable, un valor también que, valga la redundancia, varía. Vamos a ver cómo se vería eso como una función como tal. Entonces, bastante parecida a la primera, ¿no? Pero tenemos un elemento extra. Analizando la función que vimos en la información previa mandada. ¿Cuál es la forma de la función? Donde teníamos la m, donde teníamos la b. En este caso, ¿cuál sería la m? 0.4 sería la pendiente. 0.4 sería m o la pendiente. ¿Y qué vendría a ser el más 3? La B La b, de exacto. la función. ¿Ya? Entonces, vemos que podemos plantear las funciones en base a la información que tenemos. Pues ahora, como es una clase inicial, simplemente se verá el tipo de gráficos, pero más adelante ya veremos cómo plantear ejercicios de este caso. Eh, bueno, ahora pasemos a la parte reflexiva. No sé, ¿qué, qué rescatamos hoy con respecto a la información que vimos previamente? Ya aprendimos un poquito qué es la pendiente, cuáles son las variables en este caso. Entonces, ¿se puede aplicar esto en la vida real? ¿Qué dicen ustedes, compañeros? Sí, o sea, es interesante porque uno lo aplica de manera inconsciente en ocasiones, pero es muy interesante para poder mirar a nivel estadístico los, qué sé yo, los gastos que se puedan realizar, calcular un aproximado o tener una proporción de lo que puedas generar en base a un valor. Hablando en este tema de en finanzas, ¿no? Pero también puedes aplicarlo a muchas otras cosas más, como por ejemplo tus actividades diarias, de, qué sé yo, gastos, actividades que puedas hacer, sean recreativas. No sé, o sea, sí es bastante Cierto. interesante. Como siempre se menciona, aunque no parezca, las matemáticas siempre están presentes en la vida real de una u otra manera. Bueno, si no hay más preguntas, pasemos ya a la parte eh, gráfica o práctica en este caso. Entonces, vamos a ir trabajando conjuntamente con ustedes. En este caso, vamos a graficar la siguiente función, 2x. Sí, recordemos, ¿cuál es en este caso la pendiente? 2. 2, ¿no es cierto? O representado por la letra M. Ahora, ¿qué va a pasar si en vez de colocar 2 yo coloco, no sé, me invento 0.5x? ¿Hacia dónde va a tender la función? ¿Hacia las X o hacia las Y? Se va tendiendo más al eje de las X. Mientras Al el eje de valor las sea más X. pequeño, se va haciendo parecido al eje de las X. Exacto. Como ustedes vieron en la información previa que se mandó, mientras más pequeño sea el número, va a tender al eje de las X. Lo mismo si seguimos graficando números más pequeños, vamos a ver que casi se convierte en el eje de las X. Que también comprobamos con eso, vimos también una función constante. ¿Qué decía esa función constante? Que va a tener el mismo valor a lo largo de todo el eje. Y básicamente la pendiente se convierte en cero, por lo que es paralela en este caso al eje de las X. Entonces ven que si yo pusiera un 0x aquí, seguiría siendo el eje de las X. Entonces se comprueba que la pendiente está afectando en este caso a la gráfica. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo un valor superior a 2? Si pusiera un valor de 8x, ¿qué pasaría con la gráfica? ¿Qué Va me dice? acercándose al eje de las ordenadas. Va acercándose exactamente al eje de las ordenadas o al eje
de las Y's. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No continuemos entonces. Ahora, ¿qué pasará si yo a esta función que ya tengo definida le agrego este valor específico? ¿Qué va a pasar con la recta? Saldrá del eje del punto del origen. Exacto, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasa con la recta. Sale del origen o se desplazó a la derecha en este caso. Si colocamos el signo negativo, se va a desplazar hacia la izquierda, como vemos. Ya, continuando con el tema de la pendiente, si yo, o bueno, vimos, mejor dicho, con el contenido previamente enviado que hay funciones crecientes o decrecientes. En este caso, la función que estamos viendo, ¿es una función creciente o decreciente? Es una función creciente. Creciente, ¿verdad? ¿Cómo encontramos o cómo exponemos las funciones decrecientes? Vamos a ver que cambiando el signo, en este caso va a tender hacia abajo. Entonces, dependiendo del tipo de función, vamos a tener igual diferentes tipos de gráficas, pero siempre, al menos mientras trabajemos con funciones lineales, van a ser líneas con un valor de entrada y con un valor de salida. Sí, creo que hasta ahí estamos bastante claros. ¿Alguna duda? Si no hay ninguna duda, vamos a pasar a un pequeño Kahoot para comprobar la información que hemos visto hasta el momento. Voy a mandarles al chat de la clase y me avisan si pueden acceder a la misma. Si capaz les pido un código, ya les envío también por el chat del grupo. Son las 8:02. Vemos si concluimos hasta las 8:05. Sí, mientras tanto, como quien reforzamos el tema, vamos a buscar o a exponer un video, en este caso, de las funciones. ¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de uno de mis temas favoritos, graficar funciones lineales, parte 2. Así que pon mucha atención. Si no has visto la parte uno de este curso, te recomiendo que la veas, ya que esta vez no repasaremos conceptos básicos. Nuestra función es y es igual a 4x menos 3 y nos piden que la grafiquemos, así que aquí voy a poner una tabla con los valores de x y los de y. Recuerda que los valores de x nosotros los escogemos y yo voy a seleccionar el 0, el 1 y el 2. Aquí voy a poner mi función que es y es igual a 4x menos 3 y voy a sustituir los valores de x en ella. Esto quiere decir que en lugar de poner las x voy a poner su valor y voy a empezar con este valor de x que es 0. Así que y es igual a 4 por el valor de x, que es 0, menos 3. Y es igual, y 4 por 0 nos da 0. Y el menos 3 se baja exactamente igual. Y es igual, y 0 menos 3 nos da como resultado menos 3. Esto quiere decir que cuando x vale 0, el valor de y es menos 3. Y lo pongo aquí. Borro mis cálculos y ahora voy a trabajar con este valor de x que es 1. Y tengo que y es igual a 4 por el valor de x que es 1 menos 3. Y es igual, y 4 por 1 nos da 4, y el menos 3 se baja exactamente igual. Y es igual, y 4 menos 3 nos da como resultado 1. Esto quiere decir que cuando x vale 1, y también vale 1, y pongo su valor aquí. Borro mis cálculos. Ahora voy a utilizar este valor de x que es... Bueno, para continuar, ¿qué recta vamos a obtener
en este caso cuando acabe el ejercicio del video. ¿La recta va a pasar por el origen o se va a desplazar del mismo? Está desplazado en el Está eje de las ordenadas negativas. exacto, ¿no es cierto? Bueno, avancemos un poquito para comprobar la misma. Como ven, en la presentación tuvimos una tabla muy similar, simplemente en el sentido transpuesto, pero a final de cuentas es lo mismo. Entonces vamos a ver que él va graficando punto por punto en el eje de las X0 y va a subir al punto, va a bajar, perdón, al punto -3 en Y. Sí, de igual manera, nos ubicamos primero en el eje de las X en el 1 y subiremos hasta el eje de las Y en 1. Vamos a ver que se ubica donde estamos ubicados con el ratón. Y de igual manera, en el eje de las X2 en Y5 y se ubicará en el punto que está posicionado el ratón. Y como dijimos antes, va a formarse una línea recta, no una línea curva ni tampoco una circunferencia y una elipse. ¿Sí? Bueno, veamos si se ha respondido hasta ahora. Tenemos solo un dato. Veamos los participantes, se acabaron la pregunta. Bueno, como ustedes saben, Kahoot trabaja en tiempo real, entonces el compa César tiene bastante avanzado. Creo que iba por la pregunta 10. Sin embargo, Kevin tiene mayor cantidad de aciertos. Sí, sí, dijimos hasta las 8:06. Bueno, eh, como saben, vamos a tener también actividades asincrónicas, por lo cual la persona que haya obtenido la mayor puntuación en el Kahoot va a tener puntos extra en el deber. Bien, creo que es el compa Kevin Mayo que tuvo mayor cantidad de puntos, una puntuación final de 11.782. Bueno, vamos a ver entonces en qué hemos fallado, en qué nos hemos equivocado. Vamos a ver. Sí, vamos a ir trabajando todos. Compa César, yamos con la primera pregunta. ¿Qué nos dice? Bueno, es una pregunta un poquito abierta, ¿no? ¿Cuántas veces ha ocupado funciones lineales en su vida? Siempre. Siempre, ¿verdad? Ujú. Como dijimos, siempre aparecen en la vida real las matemáticas, aunque no queramos. Vamos avanzando, compa Julio. ¿Qué representa la pendiente en una función lineal? Su grado de inclinación, el valor de la constante, el cambio en X o la relación entre variables. Es el grado de inclinación de la función. El grado de inclinación de la función. Vamos a ver. Correcto. Compa Kevin, la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la forma general de una función lineal? Tenemos cuatro, nos ayuda con el color. Verde. El color verde, exactamente. Volvamos al compa Kevin. Pregunta 4 de selección múltiple igual y puntos dobles. ¿Qué significa la B en este caso en la ecuación lineal que hemos estado trabajando? La pendiente. La intersección con Y. Sí, sí. Vamos a ver.
Ya, aquí nos da dos opciones, ¿no es cierto? Si bien la B se está representando con diferentes números, también B puede valer cero y va a hacer que pase por el mismo origen. Sí, veamos una más para pasar ya a la actividad asincrónica que va a mandarse. Dice, la función lineal siempre es creciente. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Falso. ¿verdad? Pero como comprobamos ahí, bueno, la función puede cambiar tanto hacia o tender hacia la forma positiva o hacia la forma negativa. Sí, no sé si hasta ahora tengamos alguna duda. Entonces, antes de concluir, como bien saben, aquí en la plataforma se les enviará una tarea. Entonces, se les asignará un deber, en este caso de las funciones lineales, en las cuales vamos a tener que investigar por un lado y también tendremos que graficar. Entonces, el deber va a ser el siguiente. Investigar qué es una función en matemáticas, incluir ejemplos y dibujar sus gráficas. Ahora que ya realizamos la actividad, podemos realizar las gráficas. Utilizaremos de igual manera GeoGebra. Bueno, realizaremos el trabajo en un cuaderno, pero se va a subir, en este caso, el contenido a la plataforma. Sí. Y de igual manera vamos a tener otra tarea. Esta, recuerden que es una investigación, debe tener las respectivas citas bibliográficas donde sacó la información y una segunda tarea un poquito, o bueno, mucho más práctica, en donde vamos a graficar diferentes funciones y ver qué está pasando o cómo se diferencian entre sí. Recuerden que la función lineal es del tipo y es igual a mx más b, donde a veces estará la b, a veces no estará la b, a veces la pendiente será negativa, a veces también la b o la intersección será negativa, pero siempre será una línea que cortará en el eje de las X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En dos partes, una primera gráfica con estas cuatro funciones de aquí, ¿sí? Para que entiendan también mejor ustedes, vamos a utilizar diferentes colores de pinturas, de esferos, y también una segunda gráfica aplicando lo mismo. También responderemos unas preguntas al final. ¿Qué ocurre con la gráfica de una función cuando la pendiente aumenta? ¿Y qué significa en este caso las letras que van luego de la X? Sí, entonces tenemos tarea para esta semana. No sé si tenemos alguna duda, una pequeña reflexión de cada uno para concluir esta clase por el día de hoy. Está completamente entendido, profe. De mi parte, sí estuvo buena la clase y la retroalimentación del trabajo y del material que nos envió a casa a estudiar. Muchas gracias, compa Julio. Compa César, No, muchísimas gracias, profe. Nos mandó a tarea. sí estamos con bastante tarea esta semana. Compa Kevin, Y pero de igual manera, yo creo que ya con la tarea y la investigación ya se complementa bastante todo lo que nos ha enseñado. gracias, compa Kevin. Bueno, entonces, para concluir simplemente vemos que la matemática está presente en el día a día siempre. Y bueno, iremos avanzando más en el tema, pero pues ahora nos quedaremos en funciones lineales. Si no hay ninguna otra pregunta, concluiríamos el tema hasta aquí, estimados estudiantes. Nos veremos la siguiente clase a la misma hora y espero que he subido todos los deberes enviados. Muchísimas gracias.